Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Emanuel Martínez y vamos a resolver unos ejercicios de la tarea de estadística inferencial 2. Vamos a hacer los primeros ejercicios del 9 y en 2 inferencias acerca de dos proporciones. ¿Ok? Nos dice que la verificación de requisitos, un alumno del autor encuestó a sus amigos y encontró que de 20 hombres, 4 fuman y que de 30 mujeres, 6 fuman. De dos razones por las que estos resultados no deben utilizarse para una prueba de hipótesis de la afirmación de las proporciones de hombres y mujeres son iguales. Bueno, en esta hipótesis concluimos en que se trata de una muestra de convivencia y no de una muestra aleatoria simple. Para la muestra de hombres no se satisface el requisito de al menos 5 éxitos y al menos 5 fracasos, o sea que está balanceado la hipótesis. Esta es la respuesta de la pregunta 1, dice. En el siguiente ejercicio vamos a hablar del siguiente ejercicio, que es el 5, vamos a hablar de los marcapasos cardíacos de acuerdo con un artículo de Journal of the American Medical Association. Nos dice que de 8.834 marcapasos con mal funcionamiento, el 15.8% de los casos se debían a las baterías. Ok, yo hice un cálculo, pues hice un cálculo rápido en la calculadora. Yo multipliqué el 8.834 por el 15.8%, que el resultado me iba a dar el porcentaje, pero ya en números, de cuánto se debía, cuál es la incidencia de las baterías. Entonces en mi respuesta me salió 1.396 se debían a las baterías. O sea que se puede decir que pues fueron muy pocos, pero sí había un gran número de que se debían a las baterías. Ok, en el ejercicio 12 lo vamos a resolver en Minitab. Aquí nos dice lo que es la pregunta, dice los mosquiteros, vamos a hablar de los mosquiteros que dice que reducen la malaria en un ensayo a lo aleatorizado y controlado en Kenia. Dice que se probaron los mosquiteros tratados con insecticida como una forma de reducir la malaria. Nos dice que de 343 bebés en cuyas cunas se instalaron mosquiteros, 15 desarrollaron malaria. De los 294 bebés que no recibieron la protección de mosquiteros, pues 20 desarrollaron la enfermedad. O sea que fue los más propensos los que no tienen mosquiteros. Pues son según los datos, dice. En en este ejercicio nos dice que utilizamos un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de la incidencia de la malaria es menor en los bebés que estuvieron protegidos con mosquiteros. La pregunta aquí que si los mosquiteros son efectivos, ¿ok? En este caso nos vamos a ir a lo que es el Minitab para poder calcular esta estadística. Para ver qué datos, todos los datos que nos están dando, los datos que vamos a ocupar, pues va a ser lo que es los bebés, que van a ser las pruebas. Y ok, nos vamos a ir a lo que es estadística básica y nos vamos a por proporción, datos resumidos, porque es lo que ocupamos. Entonces aquí donde estamos, donde dice número de eventos, número de ensayos, el número de eventos vamos a poner los eventos de las enfermedades que tuvieron cada bebé. En este caso vamos a poner en el primer evento que nos dice que se instalaron mosquiteros, pero dice que 15 desarrollaron malaria. Entonces vamos a poner el dato de ahí, que son los 15 que desarrollaron malaria.
eso lo vamos a poner número de eventos porque hubo 15 eventos de los que desarrollaron malaria. En los ensayos vamos a poner lo que es los bebés de los bebés que son los son los números de ensayos que fueron los bebés. Entonces vamos a poner 343 bebés en el primer evento. Ponemos aquí 343 bebés. En la muestra 2 vamos a poner lo mismo, pero de los que no tuvieron mosquiteros, de los que desarrollaron la enfermedad por no tener mosquiteros. Entonces nos vamos a la pregunta y vamos a ponerle lo que es 294 bebés. Perfecto. Y aquí vamos a poner este dato. No, pero aquí vamos a poner los números de eventos. Los números de eventos fueron 27 de los que desarrollaron la enfermedad. 27 de 294 bebés. Ok, ya tenemos los datos que ocupamos para poder calcular el ejercicio. Entonces nos vamos donde dice opciones. Pero ¿cuánto me pidió el nivel de significancia? El 0.01. Entonces aquí le vamos a poner el 99.99. ¿Por qué? Porque aquí donde dice la diferencia hipotetizada va a ser el 0.01. Ok, ya tenemos los datos. Donde dice hipótesis alterna, vamos a poner un nivel de confianza mayor. Ok, entonces le ponemos aceptar, y entonces el resultado lo tenemos aquí. Entonces nuestra aproximación lo tenemos que nuestra prueba pues dicen que nuestra prueba nula pues el 0.01 o alterna el 0.01. Entonces aquí tenemos los resultados del cálculo que hicimos, y así es como podemos calcular en el Minitab los ejercicios cada vez que nos piden. Pero para calcular pues se supone que tenemos que detectar si es un nivel de confianza alto, de bajo o es igual. Por ahí sí va a cambiar tus datos y va a variar en la aplicación Minitab. ¿Okay? En el segundo ejercicio, es el 15, dice que son eficaces aquí vamos a hablar de los cinturones, nos pregunta que si son eficaces los cinturones de seguridad. Igual nos dan los datos, por decir, aquí dice que se obtiene una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choque de automóvil. Igual nos están dando los datos, dice que 2.823 ocupantes que no usaban el cinturón de seguridad, 31 murieron. De los 7.765 ocupantes que usaban el cinturón de seguridad, 16 murieron. Esos son los datos que nos están dando ahorita. Ok, ahí nos está diciendo que construyamos un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las tasas de mortalidad y pasajeros que no usaban cinturón de seguridad y los que usaban cinturón de seguridad. La pregunta es esta, dice que ¿qué sugiere el resultado acerca de la eficacia de los cinturones de seguridad? Okay. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Aquí nos dice que la diferencia, o sea, nos está hablando de una igualdad. Ok, entonces igual nos vamos al Minitab.
7.765. Ok, ya tenemos nuestros datos. Igual nos vamos a opciones. No más que el nivel de intervalo que nos pide aquí es del 90%. Entonces, aquí va a ser entre el 90%, entonces aquí le vamos a poner el 90.0. 90.0 con una diferencia potencial del 1%. Como nos dice que quiere que la hipótesis externa, la pregunta nos dice que no sé la diferencia entre la mortalidad de los pasadores de seguridad. Nos está hablando de que eficacia, entonces aquí vamos a poner un nivel de una hipótesis alterna igual a la diferencia hipotética. Y pues el método de prueba le vamos a poner el cálculo agrupado de la proporción. Le ponemos aceptar, y aquí me va a hacer los cálculos. Y poniendo los datos me sale el cálculo aquí, que nos está diciendo que es una proporción de muestra, y la estadística descriptiva nos muestra que en el evento 1 de 2823 de los 31 que murieron, la muestra P es de 0.10, o sea que nos está diciendo que está bien. En la estimación de diferencia dice que el 0.089207 es la diferencia y el 0.005585 es la diferencia del IC del 90%. En la prueba dice que la hipótesis alterna. El método de valor Z nos dio aproximadamente 44.92 y el valor P es 0. Entonces quiere decir que la prueba no salió bien. Y como conclusión, pues dicen los límites de intervalo de confianza no incluyen a 0. Al parecer que las dos tasas de mortalidad no son iguales, como los límites de intervalo de confianza solo incluyen valores positivos, ¿ok? Pues parece que la tasa de mortalidad es más alta en los individuos que no utilizan cinturón de seguridad. Parece que el uso de cinturón de seguridad, en conclusión, pues sí sirve para salvarnos vidas. Ok, nos pasamos al ejercicio 18 de la moralidad y matrimonio. Okay. Este ejercicio pues es similar a los ejercicios anteriores. Igual checamos los datos, metemos los eventos y aquí nos da la respuesta del cálculo en Minitab. Dice pero igual la estadística descriptiva, la muestra 1, muestra 2, y aquí nos da la muestra en P de cada una de ellos. El límite superior del 95%, el 0.49, son todos los datos y esto es lo que nos arroja. En conclusión, pues dice que existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el porcentaje de mujeres que estuvieron de acuerdo difiere al porcentaje de los hombres que estuvieron de acuerdo. Parece que hay una diferencia en la opinión de hombres y mujeres acerca del tema. Es igual, vas metiendo tus datos en la mitad, vas metiendo los datos como anteriormente les estoy diciendo en los ejercicios. Pues así vamos haciendo los ejercicios, vamos contestándolo. Y de acuerdo a la hipótesis que nos da el cálculo de Minitab, es mi respuesta, pues esta fue mi respuesta acerca de lo del tema. Que nos vamos al ejercicio 25, cuestionamientos del tenis cuando se introdujo el sistema Hartway de repetición instantánea para el tenis en el torneo abierto de Estados Unidos. Los hombres cuestionaron 489 decisiones de los jueces y 201 de ellos fueron respaldados por el sistema Hartway. Las mujeres cuestionaron 350 decisiones de los jueces, 126. Ok.
Aquí nos está diciendo que construyamos un intervalo de confianza del 99% para la diferencia del éxito. Es lo mismo, vamos a calcular en Minitab los datos, 99%, que es un intervalo del 0.01 de confianza. Y yo metí esto, metí los datos en Minitab y esto fue lo que me arrojó. La proporción de muestra un evento, igual nos dice la estadística descriptiva, la muestra 1 y la muestra 2 que yo tenía los datos fue lo que le di al Minitab. El muestreo en P 0.41, 0.36 quiere decir que es una hipótesis más o menos confiable. Y en la prueba pues sí tenemos la aproximación normal 1.21 y 0.27. En conclusión del problema, pues podemos decir que los límites de intervalo de confianza contienen a cero. No existe una diferencia significativa, o sea que no hay mucha diferencia entre la hipótesis del cuestionamiento de los jueces, que eran mujeres. Pues parece que no hay diferencia significativa entre las tasas de éxito de hombres y mujeres. O sea que no hay mucho que buscarle ahí. 31, vamos a hacer ejercicio 31, devoluciones de impuestos y fondos de campaña de las devoluciones de impuestos. Incluyen la opción de asignar $3 para las campañas de elección presidencial. Y esto representa, no, esto no representa ningún costo, ok, esos son los datos que también nos está dando. Igual, aquí nos están dando los datos de los eventos, de los por decir, nos vamos igual a estadística básica, no dan proporciones y nos está dando los números de ensayos, pero los números de eventos no me los da, me los está dando en porcentaje. Entonces yo tengo que hacer un cálculo para yo poder sacar los números de eventos. Igual meto ya después de haber calculado los números de ensayos conforme al porcentaje conforme al porcentaje de los datos que tengo. Yo calculo, igual meto los datos, igual ya metiendo los datos me voy a opciones, dice que el nivel de confianza que nos está pidiendo es de 0.01. Ok, pues aquí le pongo los datos del 0.01, del 90 de confianza, igual la diferencia, lo que nos dice este problema dice que para someter la prueba de afirmación, entonces aquí nos está hablando de más, que tanto porcentaje puede ser. Entonces aquí vamos a utilizar en el Minitab la diferencia más diferencia hipotética, porque quieres una diferencia hacia arriba. Igual ponemos aceptar.
Ok, aquí tenemos otro ejercicio que dice del papel o plástico. En conjunto de datos de 22 de la PNC de un intervalo de confianza entre 5 para la media de la diferencia entre los pesos de papel desechado y los pesos de plástico desechado. La pregunta es de que dice que cuál parece pesar más, el papel desechado o el plástico desechado. En este caso, pues podemos decir que 6.610 libras en 6 md a 68.424 libras, con herramienta tecnológica de 6.2 libras de 6 md a 68.424. Pues en esta hipótesis podemos resolver que al parecer el papel que es desechado es el que pesa más al que no es utilizado. Ok, aquí tenemos otro problema que es el problema 5, dice tratamiento de zinc con zinc afirmación, los pesos de bebés nacidos de madres. Ok, esos son los placebos que varían de los pesos. Dice que nacidos suplementos según de zinc. En resumen de los resultados muestrales, podemos decir que pues, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los pesos de los bebés madres que reciben placebo varían más que los pesos de los bebés de madres que reciben pues, su suplemento zinc. Aquí tenemos otra pregunta, dice que en la pregunta 9, características de la línea de base en artículos científicos sobre experimentos clínicos. Es común que se incluyan características de línea base de los diferentes grupos de tratamiento con fines comparativos. Un artículo acerca de los efectos de diferentes dietas, una tabla de características, línea base reveló que 40 sujetos tratados con la dieta Atkins tuvieron una edad media de 47 años, una desviación estándar de 12 años. Asimismo, 40 sujetos tratados de la dieta Sone tuvieron una edad media de 51 años y una desviación estándar de 9 años. Vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.5. Igual nos están dando datos para la mitad, pero pues como ya les he explicado anteriormente, se hace lo mismo. Y en conclusión, pues en esta pregunta no podemos decir que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los sujetos de ambos grupos de tratamiento tienen edades con la misma cantidad de variación. Si los grupos de tratamiento tienen características diferentes, la comparación entre los tratamientos se vuelve un poco clara, ya que las diferencias podrían deberse a los tratamientos o a las diferentes características del grupo. Pues, esa es nuestra hipótesis. Ok. Ok. A continuación les voy a presentar el proyecto que voy a estar dando seguimiento hasta que se termine la materia de inferencial 2. Ok. El proyecto que yo elegí pues consiste en un sondeo de las inasistencias de los trabajadores. Pues podemos ver que según mi investigación, no según mi investigación que hice yo en recursos humanos, pues los datos que me dieron fueron estos. A continuación se los voy a decir y los vamos a calcular en el Minitab. ¿Ok? Nos dice que en enero del 2018 se hizo un sondeo de las inasistencias de los trabajadores, de los cuales 880 trabajadores, de los 880 trabajadores, 143 fueron inasistencias.
¿ok? Asistencias. Eso fue lo que consta en enero del 2018. Para abril del 2018 hicieron otro sondeo, lo que es recursos humanos. Abril del 2018 se hizo el mismo sondeo, pero para más trabajadores, porque ya había más trabajadores en la empresa para abril. Entonces se hizo un sondeo de 910 personas, de las cuales 210 fueron inasistencias, asistencias por motivos personales. Entonces, si se fijan o captan, en enero fueron inasistencias por salud, ¿ok? Pero cuando ya nos fuimos en abril, las inasistencias cambiaron por otro tipo de motivos que fueron personales. Entonces la pregunta de esto va a ser, ¿cuál es la diferencia entre las inasistencias justificadas y no justificadas? En este caso yo voy a utilizar un nivel de significancia del 0.05. ¿Por qué voy a utilizar un nivel de significancia? Porque yo quiero calcular un nivel de significancia del 0.05, ¿ok? Porque en un 100% el que me arroja el 5% de error, me arroja un 5% de error a mi prueba. Entonces esto quiere decir que es confiable mi hipótesis. Entonces el nivel es aconsejado porque la mayoría de los estudios, ya que son los más representativos en las colecciones de tablas, por esa razón es porque yo lo utilizo. Entonces lo vamos a ir a calcular en Minitab, ¿ok? Nos vamos a Minitab, nos vamos donde dice estadística, vamos a Minitab y nos vamos donde dice estadística, nos vamos donde dice igual proporción, vamos a hacer igual una de estas, no, esto no fue, igual nos vamos otra vez a estadísticas básicas, vamos a dos proporciones y nos damos datos resumidos, ¿ok? Entonces, en la muestra 1 vamos a poner el número de eventos. ¿Cuánto fue el número de eventos en enero? Vamos a poner 143 fueron los números de eventos. En los ensayos fueron, en enero fueron 880 empleados. 80 empleados. En la segunda muestra, que fue en abril, el número de eventos fueron de 210 inasistencias, cual el número subió de empleados en abril. Entonces vamos a hacer un cálculo con esos datos. Nos vamos a ir a donde dice opciones. El nivel de confianza es del 95 y es de 0.05, como ya hemos dicho. Nuestra hipótesis alterna vamos a utilizar la diferencia diferencia hipotética, porque queremos saber cuál es el número más alto. Y vamos a utilizar el cálculo grupal de proporción. Entonces ya tenemos todos los datos, vamos a poner a aceptar y ponemos a aceptar. Y aquí ya me dio mis datos, ¿ok? Aquí tengo mis datos de la proporción. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nos está diciendo que la mayor incidencia, que cuando nosotros, que se pide mayor, ¿cómo se puede decir? Podemos decir que
Ok, aquí tenemos el problema de devolución de impuestos y fondo de campaña, de la devolución. Ok, nos dan los mismos datos. Igual tenemos que calcular el porcentaje, meter los datos a la mitad. Y yo metiendo los datos a la mitad me arrojo esto, el método y todo. En conclusión, pues podemos decir que rechace el H0. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación que el porcentaje de devoluciones que designa el 3 para la campaña fue mayor en 1976 que ahora. Esa fue mi hipótesis en conclusión del cálculo de este ejercicio. Dice, vamos a hacer ahora el ejercicio 35. Percepciones de empleados, un total de 61.647 personas. Dice que respondieron a una encuesta de LMC que se reportó el 50% de los encuestados eran mujeres y el 50% eran hombres. De las mujeres, el 27% dijo que las jefas son muy críticas. De los hombres, el 25% dijo que las jefas son muy críticas. Que nos dice que construyamos un intervalo de confianza del 95%. Ok, para la diferencia entre los porcentajes de mujeres y hombres que dicen las jefas son muy críticas. Y la pregunta dice que cómo se ha afectado el resultado por el hecho de que las encuestados decidieron voluntariamente participar en la encuesta. Igual aquí en el militar vamos a meter el 50%, vamos a hacer un cálculo igual. Pues aquí nos dice que un total de 61.647 personas respondieron una encuesta de... Dice que el 50% de los encuestados eran mujeres y el 50% de los hombres eran hombres. Dicen que de ese porcentaje de las mujeres el 27% dijo que las jefas son muy críticas y de los hombres el 25% dijo que las jefas son muy críticas. Ok, de este porcentaje, vamos a calcular sobre este porcentaje y este porcentaje y esto nos va a dar el número de eventos. Ya lo hice yo el cálculo, igual metí en el militar y me arrojó este cálculo. Igual la hipótesis nula, el método. Y en conclusión, como dice que los límites del intervalo de confianza no contienen a cero, dice que existe una diferencia significativa entre las dos proporciones, puesto que el intervalo de confianza solo incluye valores positivos. Parece que la proporción de mujeres es mayor. Puede decir que es un 2% mayor que la proporción de los hombres, por eso nos dice que es mayor. Y como se trata de una encuesta de respuesta voluntaria, el intervalo de confianza no es necesariamente una buena estimación de la población general. No es un buen cálculo, pero pues sí podemos darnos una idea, más que nada. Ok, nos vamos a lo que son los ejercicios del 9-3, inferencia acerca de dos medias, muestras independientes. Entonces dice interpretación de intervalos de confianza que sugiere el intervalo de confianza del ejercicio 1 acerca de los pulsos de hombres y mujeres. Podemos contestar en esta pregunta que no existe evidencia suficiente para sustentar el rechazo de la afirmación de que hombres y mujeres tienen el mismo pulso. Parece que no hay diferencia significativa en las dos medidas. Es a lo que yo estoy contestando del ejercicio 2 de las inferencias acerca de dos medias de las muestras independientes. Igual en las 5 nos dice que la presión sanguínea del conjunto de datos, del datos 1 del apéndice, o sea, del libro del B, incluye mediciones de la presión sanguínea sistólica de 40 hombres elegidos al azar y 40 mujeres elegidas al azar. Podemos decir que son independientes. ¿Por qué? Porque puede variar la presión sanguínea, ya sea mujer o ya sea hombre. Por eso podemos decir que son independientes. Porque es muy diferente a la presión sistólica de un hombre a la presión sistólica de una mujer. En el ejercicio 8 también estamos
viendo que el voltaje, dice que un voltaje en 40 días diferentes. El autor midió el voltaje suministrado a su casa, así como el voltaje producido por su generador de electricidad impulsado con gasolina. Dice que los valores se incluyen en el conjunto de datos del 3 apéndice B, y una muestra consiste en el voltaje de su casa y la segunda muestra consiste en voltajes producidos por el generador. Y aquí podemos decir que son dependientes, porque en el voltaje de 40 días pues dependía de qué tanto voltaje se podía generar de electricidad con la gasolina. Y en la muestra pues podemos decir que son es dependiente más que nada en esta pregunta. ¿Okay? Aquí nos dicen que el ejercicio de 9 al 32 nos dice que hagamos este. Entonces vamos a hacer el ejercicio número 11. Dice que el intervalo de confianza para alquitrán en cigarrillos, el contenido medio de alquitrán en una muestra aleatoria simple de 25 cigarrillos, tamaño grande sin filtro, es de 21 miligramos, con una desviación estándar de 3.2 miligramos. El contenido medio de alquitrán de una muestra aleatoria simple de 25 cigarrillos de 100.000 mm con filtro es de 13.2 miligramos, con una desviación estándar de 3.7 miligramos. De acuerdo con el conjunto de datos del datos de 4 del apéndice B, dice que construyamos un intervalo de confianza al 90%. Para la diferencia del contenido medio de alquitrán de los cigarrillos tamaño grande sin filtro y contenido medio de alquitrán de los cigarrillos de 100 mm con filtro, el resultado sugiere que los cigarrillos de 100 mm filtro contienen menos alquitrán que los cigarrillos de tamaño grande filtro. Okay. En conclusión de esta, podemos decir que 6.2 miligramos y 100 mililitros menos M2, 69.6 miligramos con herramienta tecnológica de 6.3 miligramos y 6M1 menos M2, 69 puntos. Los límites de intervalos de confianza no incluyen a cero, lo que sugiere que el contenido medio de alquitrán de los cigarrillos tamaño grande sin filtro es mayor que la media de los cigarrillos de 100 mm con filtro. O sea que el contenido de alquitrán de los cigarrillos de tamaño grande sin filtro es mayor. ¿Por qué? Porque en un cigarrillo con filtro el porcentaje que tiene pues, le quita un poquito de alquitrán, pero ya cuando no tiene filtro pues es el cigarro completo de puro de alquitrán. Igual en el ejercicio 23 de la prueba de hipótesis dice que para discriminación de la Revenue Commission, Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascenso. Dice, igual nos dicen los datos de la saturación del volumen 58. Dice que algunos de los solicitantes no tuvieron éxito para obtener el ascenso. Argumentaron que en la competencia hubo discriminación por la edad. Ok. Dice que nosotros aquí utilizamos un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba. Es igual como lo está haciendo en los ejercicios del Minitab. Igual nos dice que pues igual podemos meter los ejercicios en el Minitab. Dice que utilicemos un nivel de confianza en igual en el Minitab. Y pues en respuesta me dio que el estadístico de prueba que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los aspirantes sin éxito provienen de una población con una edad media. Y entre mayores aspirantes hay mayores que los aspirantes con éxito. Con base en el resultado, no parece haber discriminación por la edad. Entonces, podemos decir que no importa, no hay discriminación por la edad. Y así nos vamos haciendo los intervalos.